¿Has sentido o sientes estar atrapado, atrapada en tu propio cuerpo? Como si no tuvieras posibilidad de cambio, aunque ese cambio sea tu mayor deseo. Cuando nuestra capacidad de movimiento está bloqueada por programas que imposibilitan hacer esos cambios naturales, auténticos, que estén en sintonía con quienes somos, viviremos los cambios con tensión, con mucho miedo. Por lo tanto, es muy posible que directamente no hagamos los cambios para no sentir todo eso. Ese miedo, esa tensión se va a ver reflejado en nuestro cuerpo físico y luego, lógicamente, en nuestra forma de vivir, en nuestras emociones, a nivel energético. En este podcast voy a darte información clave para que puedas desprogramar todos esos miedos al cambio y puedas reflexionar para que luego lo lleves a tu vida. Bienvenidos a Desarmar el Cuerpo. Soy Maribel Menezo Roy, desprogramadora celular, y en este podcast quiero ayudarte a desprogramar el cuerpo, para desarmarlo, para que empieces a vivir desde tu autenticidad, ocupando tu lugar, liberando el miedo a pertenecer y tengas una visión correcta de ti. Si eres de las personas que quieren desafiarse para crecer y no se conforman y quieren dar todo lo que saben que tienen que dar y sentirse merecedores de recibir desde su autenticidad y sin tener que adaptarse a nada ni a nadie, este podcast te va a encantar y te va a ayudar. Bienvenidos a este primer episodio de Desarmar el Cuerpo. Qué emoción poder dar a luz a este podcast, tan soñado por tanto tiempo. Ya sabes que es un podcast de desprogramación celular, es de cuerpo, no es de mentalidad. Y vamos a empezar en este primer episodio desprogramando el movimiento, los miedos al cambio que, si te preguntas en dónde se encuentran dentro de nuestro cuerpo, te digo que habitan en nuestros 3 ejes fisiológicos: en el eje sagital, en el transversal y en el vertical, que tienen que ver con la duda, con el miedo y con la voluntad. Así que vamos a empezar. Te voy a dar 6 claves indispensables para dejar de estar atrapado, atrapada en tu propio cuerpo, sin realizar los cambios que necesitas para avanzar. Y así poder expandirte desde tu autenticidad más genuina y, por supuesto, sin esfuerzo, que es lo que más nos desgasta y lo que más nos entristece. Este sentimiento de estar atrapado en tu propio cuerpo, sin posibilidad de cambio, tiene mucho que ver con nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, según cómo esté de equilibrada. Y de ello, al final del podcast, voy a hablarte porque voy a darte una información muy interesante para que tú te puedas identificar y veas en dónde estás tú, cómo está tu energía femenina y masculina en relación con todo esto, y así puedas hacer un cambio de una forma, pues entendiendo el motivo, y así puedas hacerlo de una manera como muy natural. También tiene que ver la interpretación, claro, las creencias limitantes que tú tengas, ¿no?, en relación con lo que significa cambiar. Y de eso vamos a empezar a hablar. Primer punto: si tú tienes una creencia que perpetuar es conservar, y normalmente, ¿no?, cuando uno conserva, ¿qué tiene en la cabeza? Que eso le va a ayudar a cosas como, por ejemplo, la supervivencia, ¿no? Por lo tanto, si tú tienes esta creencia que perpetuar es conservar, vas a inhibir el cambio. ¿Por miedo a qué? A quedarte sin ese algo, o directamente sin quedarte sin nada. Es algo que son pautas inconscientes que normalmente no vas a pensar, pero si están ahí, en esos ejes fisiológicos, lo vas a dar vida. Te voy a poner algún ejemplo, incluso cosas mías, ¿no?, que
que yo he podido experimentar, ¿no? en mi vida, ¿no? Si tú tienes una pareja y crees que si sales de esa pareja te vas a quedar sin nada, pues ¿qué vas a hacer? Seguir conservándola. No vas a producir ese cambio que tú necesitas, o bien dentro de la propia pareja, o bien salir de esa pareja y, bueno, pues encontrarte contigo mismo, verte con ese cambio de estar sin pareja o abrirte a una nueva pareja. Lo mismo te puede ocurrir con el trabajo. Si tú ya no estás satisfecho, no te encuentras a gusto, crees que para poder seguir avanzando, seguir creciendo, tienes que cambiar de trabajo, pero si tú tienes una creencia de que si cambias, si haces ese cambio de dejar, de soltar ese trabajo, te vas a quedar sin nada, pues ¿qué vas a hacer? No vas a soltar ese trabajo, porque en tu interior vas a tener la creencia de que te puedes quedar sin nada. Te puede pasar con el dinero y puedes tener a lo mejor, bueno, da igual la cantidad que puedas tener en tu banco, pero si tú crees que hacer un cambio con ese dinero, moverlo de un lado para otro, invertir, etcétera, puede provocar que no lo conserves, lo vas a dejar ahí estancado. Y todo lo que queda estancado se queda sin movimiento y se queda sin vida. O si tienes algo material, una casa, o pueden ser incluso hasta cosas muy sencillas, muy simbólicas como objetos de tu casa, objetos tuyos que para ti soltarlo signifique que vas a perderlo, vas a perder una parte de ti, no lo vas a ver como un avance, como parte de tu propia evolución, pues lo vas a conservar. Por lo tanto, al final vas a mantener como muchas cosas en tu vida que las tienes desde hace mucho tiempo, pero que le falta vida, le falta movimiento. Entonces va a haber ahí una densidad que va a provocar estancamiento, no se van a producir cambios y, bueno, pues al final vas a tener una vida que realmente no va a estar en sintonía con quien tú eres, porque tú internamente sí hay una serie de anhelos de esos cambios, pero no los das miedo, no, perdón, no los das vida por eso, porque te da miedo a que ese cambio te deje sin nada. Así que te animo a que cojas ahí papel y boli y te plantees qué tienes en tu vida que necesita un cambio y que lo estás conservando por miedo a quedarte sin nada. O esa es la creencia, porque en la realidad evidentemente no es. El segundo punto del que vamos a hablar, la segunda clave, sería el conflicto que hay con el reposo. Y sobre todo, ¿no? Actualmente, con todo tan deprisa como va, con esta sociedad bueno, que no nos deja descansar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la sociedad es algo externo y tú tienes que pensar lo que haces tú. El conflicto que hay con el reposo tiene que ver con que en ese momento, en el momento en que paramos, que reposamos, estamos en presente. Y es en ese presente cuando se hace un cambio interno. Inconscientemente sabemos que si reposamos, que si hacemos esa parada para tomar presencia y para recuperar fuerzas, se van a producir unos cambios dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, que luego va a dar vida a cambios fuera. Y como hay ese miedo al cambio, pues no vamos a querer reposar. Vamos a contarnos muchas cosas de, ay, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, pero realmente lo que hay es un miedo al cambio.
No estoy hablando de un reposo de siesta, que por supuesto también es un reposo. Estoy hablando de algo más importante, de detectar cuando uno necesita pues parar, darse un tiempo, dejando de hacer lo que habitualmente estamos haciendo, dejar de estar en bucle. Permitirse, ¿no? Yo recuerdo haber salido antiguamente, ¿no? De trabajos y bueno, pues ver donde cuando yo, por ejemplo, pues me he dado el permiso de poder estar meses en ese reposo para que Maribel cambiara, para que Maribel se viera desde otro lugar, desde la persona nueva que estaba siendo. Y he conocido a otras personas que no se han permitido hacer ese cambio, nos han permitido reposar para que en ellos no se produjera ese cambio. ¿Por qué? El miedo al cambio, el miedo a encontrarse con una nueva versión de ti, pensando que esa nueva versión de ti, claro, va a ser desafiante porque es muy posible que no tenga incluso nada que ver con la anterior, pensando en que a lo mejor tu propia persona iba a desaparecer. Es algo ahí un poco como abstracto, ¿no? De hablar de esto, ¿no? De que la persona puede desaparecer, pero internamente podemos sentir eso. Así que también te planteo que reflexiones si te das esos tiempos para reposar, que puede ser desde el ejemplo que yo he puesto, cuando uno sale, por ejemplo, de un trabajo, ¿no? Y se permite estar un tiempo, no a la semana siguiente volver a estar en otro trabajo parecido y volver a la historia de siempre, redescubrirse, permitirse redescubrirte y ver qué nuevos valores tienes, qué nuevas posibilidades te brinda la vida. Pero también puede ser a lo mejor de un tiempo más corto, puede ser a lo mejor de un fin de semana, pues estar a solas contigo y bueno, pues estar reposando, leyendo, viendo una película y bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué se mueve internamente, ¿no? Cogerte unas vacaciones más largas de lo habitual, también para parar y poder resetear ese cuerpo. La tercera clave que te voy a dar eh, es sentir, también ya te hago que incluso tú te hagas la misma reflexión, si tus movimientos tienen sentido o no tienen sentido. ¿Cómo, cómo se puede eso interpretar? Bueno, ¿cómo que si mis movimientos tienen sentido o no? Es decir, movimiento tiene un funcionamiento, ¿no? Una funcionalidad. Y cuando uno crea un movimiento es porque va a producir un cambio. Entonces, la reflexión sería, ¿te mueves con sentido? Cuando tú te mueves, ¿produces un cambio que tiene sentido para ti? ¿O es un cambio que al final te hace estar en bucle y que sigues y siempre estás en el mismo lugar? Una manera de poder verlo sería preguntarte, ¿te salen las cosas que tú deseas, con esfuerzo o sin esfuerzo? Si la respuesta es que te salen sin esfuerzo, pues genial. Eso quiere decir que tu movimiento, produce un cambio que tiene sentido. Pero si siempre que te mueves estás en el mismo lugar y tú quieres que tu vida sea diferente, pero sigues viendo que los resultados son los mismos, tendrás que ver si los movimientos que haces tienen sentido o simplemente forman parte de un automatismo. Y cuando hablamos de automatismo, estamos hablando de que tu movimiento no tiene vida, simplemente es una programación. Estás como haciendo que ese programa de movimiento al final sea más bien espasmos, ¿no? Como que te mueves de un lado para otro en tu día a día, haces un montón incluso de cosas, pero al final
es como si fuera algo robótico, porque siempre es como que no avanzas, como que sientes que sí, haces muchas cosas, pero siempre estás en el mismo lugar y haciendo prácticamente lo mismo. Llevas así un montón de años. Yo eso siento que me pasaba antiguamente antes de empezar a desprogramarme y una vez me paré y dije, madre mía, ¿no? Qué cansancio, ¿no? Qué cansancio de levantarme, hacer todos los días lo mismo y al final dentro de mí no se están produciendo cambios de expansión que me hagan crecer y que tengan y que estén en sintonía con lo que yo soy, ¿no? Así que para poder hacer ese cambio nos iríamos a la clave anterior de que quizás tienes que reposar y desafiarte a ti mismo y empezar a ver qué nuevas cosas puedes hacer o desde qué lugar puedes empezar a hacerlas, porque muchas veces no significa dejar de hacer algo, sino dejar de hacerlo de la misma manera que hasta ahora, que sería sin esfuerzo empezar a hacerlo desde el corazón, desde esas ganas, desde esa pasión, no del tengo que. Para poderlo hacer, para poder hacerlo desde el corazón, sin esfuerzo, porque tú dirás, sí, claro, eso es muy fácil, ¿y cómo lo hago? Pues para ello hay que empoderarse. ¿Y cómo te empoderas? Moviéndote simplemente por el placer y el gusto de vivirte con lo que estás haciendo, con lo que eres, no desde el tengo que hacer esto. Esto tiene mucho que ver, claro, con la confianza que uno tenga en uno mismo, pero la confianza no se regala. Por lo tanto, eh, yo te propongo que avances y que dando pasito a pasito, esa confianza irá cogiendo cada vez más fuerza, más inmunidad. Y, por ejemplo, te planteo que elijas, que escojas algo en el que en principio no vayas a conseguir nada, nada, digamos, ningún éxito del programa de fuera, ¿no? Sino que hagas algo que te guste a ti, que simplemente lo hagas por eso, por vivir esa experiencia, por darte el gusto de vivir tú realizando eso que te gusta, que muchas veces tiene que ver con las cosas artísticas, pero pueden ser otro tipo de cosas. Y simplemente eso, lo disfrutes. Eso te va a dar mucho empoderamiento porque no vas a estar pensando en qué vas a conseguir, sino qué bueno lo que estoy haciendo, qué bueno lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy disfrutando. Y esa dinámica te hará cambiar cosas que a lo mejor luego sí que vas a conseguir cosas y éxitos hacia afuera, pero ese no será el motivo primordial. Por lo tanto, los avances, cuando hablamos de avances, la pregunta sería, ¿qué es para ti avanzar? ¿Los éxitos hacia afuera o los éxitos de tu desarrollo interno personal? Que lógicamente luego queremos tener éxitos para afuera y queremos tener abundancia en todos los sentidos, por supuesto, pero el origen no sea ese, porque si no, no va a salir, o te va a salir con esfuerzo, y con esfuerzo pues las cosas tampoco te van a salir. El cuarto punto del que vamos a hablar es hacia dónde te mueves, porque estos tres ejes fisiológicos tienen mucho que ver con qué posición existencial tienes tú. Te podría preguntar, ¿te mueves hacia el mundo o te mueves hacia el hogar? Porque puedes tener mundo y puedes tener hogar, pero como desde el programa pensamos que tenemos que elegir,
Quizás has decidido moverte hacia el mundo, hacia lo externo, lo que sería el mundo laboral, el mundo de las relaciones sociales, y te has quedado sin hogar. Y a lo mejor luego llegas a casa y sientes un vacío. Puede ocurrir al revés, que hayas decidido que donde está tu lugar es en el hogar, y ahí te encuentres muy a gusto y muy lleno, pero luego veas que el mundo no te deja un lugar. Y repito, podemos tener espacio tanto en el lugar, en el mundo, como en el hogar. ¿Cómo podemos desprogramar esta información para que puedas ir equilibrando todo esto? Primero piensa, reflexiona hacia dónde te mueves, hacia el mundo o hacia el hogar. Y si tu respuesta es hacia el mundo, te invito a que des un pasito para atrás en el mundo. Quizás necesitas dejar espacio a los demás. Quizás estés tú ocupando mucho. Que des un paso de espacio en el mundo y así el hogar te dará también más espacio a ti e irás equilibrando tu energía femenina y masculina, el mundo y tu hogar. Y sientas desde lo más dentro de ti que tú tienes tu lugar en el mundo y tienes tu lugar en el hogar, que puedes sentirte lleno y nutrido y desarrollarte en el mundo, pero que cuando llegas a casa te encuentras también muy a gusto y puedes estar dentro de ti y con tu familia o tú a solas, compartiendo y sintiéndote que estás en hogar, que estás a salvo. El quinto punto es cuando hay una vida inmovilizada, aunque pensemos que no y pensemos incluso que nos movemos mucho, necesitamos que todo esté a la vista. Así no hay sorpresas. Es como tener todo bajo control. Eh, es decir, hay un miedo a perder ese control. Vamos a poner un ejemplo. Yo recuerdo hace ya pues bastante tiempo, ¿no? En casa, ¿no? En el hogar, ¿no? Como que yo necesitaba tener, ¿no? A los miembros de mi familia como a la vista mía, ¿no? Y no solamente ya, ¿no? Porque tuvieran a lo mejor mis hijos una edad u otra, ¿no? Sino es como que yo necesitaba tener ahí a mi familia que estuviera a mi vista. Eso producía una falta de movimiento, una falta de libertad, que se producía en mí, por supuesto, y se producía en ellos. Pero claro, si tienes que tener a la vista todo para que esté todo bajo control, eso te va a provocar que tú no hagas movimientos que a lo mejor necesitas, porque claro, tienes que estar ahí, ¿no? Mirando a todo ese escenario, ¿no? Y los demás, por energía, también van a quedarse ahí inmovilizados. Eso te puede pasar en un entorno laboral, te puede pasar en un entorno de pareja, en tu entorno de amistades, etcétera. Así que te invito también a que reflexiones si tú necesitas también tener las cosas o a las personas a la vista para que haya ese control y que tengan que pasar. Es como si tuvieran que pasar por ti. Entonces es como la propuesta es quitarse del medio, ¿no? Quítate del medio porque al final no va a pasar nada y porque tú no estés en medio de todo, eso no quiere decir que te vayan a dejar de querer, porque muchas veces los miedos es porque creemos que nos van a dejar de querer. Así que es como limpiar el espacio, quitarse de en medio y que empezamos a fluir con los cambios todos. La última clave que te quiero dar es que te preguntes si tu movimiento es ascendente, es para avanzar,
para crecer, que lógicamente se hace paso a paso, no rápidamente. ¿Qué ocurre? Cuando somos niños, normalmente pues desde los 6 a los 12 años, es cuando realmente cogemos nuestra confianza en esos movimientos. Por lo tanto, en los colegios y el ambiente familiar, los padres normalmente, pues son piezas claves para que nosotros nos sintamos que cuando conseguimos algo, pues sentir ese empoderamiento de que hemos llevado una tarea a cabo. Porque cuando uno es niño, no tiene ninguna creencia limitante y entonces empieza a hacer algo y lo termina. Si todo eso en los colegios, en la casa, en el hogar, no te lo premian con palabras, ¿no? Te lo están valorando, pues tú vas a continuar creciendo y haciendo lo mismo, haciendo cambios continuamente, consiguiendo cosas, terminando lo que empiezas. Pero como muchas veces ya sabemos que no ha sido así, que en los colegios pues no te han valorado ese movimiento tuyo, esas tareas realizadas, y en casa tampoco, pues esa confianza ha quedado mermada. Por lo tanto, yo te invito, que antes también lo he comentado, que para que cojas confianza, lo que para poder empezar a cogerla y afianzarte y generar un sistema inmune fuerte, es que empieces paso a paso y que en cada pasito vas a ir viendo cómo vas a ir liberando esos miedos y cogiendo confianza. No es fácil, seguramente, pero tampoco es imposible. En mi caso te diré que cuando empecé a emprender como terapeuta holística en desprogramación celular, no me fue nada fácil ir cogiendo confianza, pero me atreví y a cada pasito que iba dando fui viendo que mis resultados, bueno, pues empezaba a ver que, bueno, me sorprendían y empecé también a observar cómo la gente también pues me valoraba y eso me fue dando inmunidad en el cuerpo. Por lo tanto, me fui animando a seguir dando más pasos y así pues ir consiguiendo pues terminar lo que uno empieza, terminar o avanzar en los proyectos que al final son los anhelos de nuestra vida. Y lo que te comentaba al principio, vamos a hablar de algo que es muy importante sobre nuestras energías, la femenina y la masculina, que es algo súper clave para que podamos desprogramar estos miedos al movimiento. La energía femenina, te contaré, que dirige y la masculina es la que actúa. ¿Qué ocurre? Que si la energía femenina se convierte en un dictador, por ende, la energía masculina no va a actuar. Ahí para un poquito para que hagas tu introspección de cómo es tu energía femenina y masculina. Porque esas energías están dentro de nosotros. Y luego fuera, pues la vida nos va a mostrar esos espejos. O sea que si tienes pareja, a lo mejor lo puedes ver representado en ti y en tu pareja, o en tu jefe, o en tu familia. Pero es tu propia energía. Y muchas veces pensamos que va, mi energía femenina, mi energía masculina. Por eso hay que pararse y darse cuenta de esto, ¿no? Porque si tú tienes una energía femenina, que es la que dirige, que es muy dictatorial, que es muy estricta, muy rígida, pues el masculino se va a asustar, no va a estar cómodo actuando, por lo tanto va a estar en duda continua de actuar. Solución: que empiece esa energía femenina a ser menos rígida, menos estricta,
más flexible, permitiéndote más cosas, que todo sea más suave, que no se dirija con tanto absolutismo. Y entonces la energía masculina se va a animar a acompañar a la femenina y empezará a actuar y así avanzar. Eso tendrá que ver con ese primer eje que te he comentado, con el sagital, que tiene que ver con la duda, para que desaparezca la duda y empiecen a producirse esos cambios que queremos, que la duda muchas veces nos deja ahí en parada total. Si hablamos del segundo eje, del transversal, que tiene que ver con el miedo, pues te diré que la energía femenina tiene mucho miedo a quedarse solo. Como a mí no me hace nadie sitio. Y la energía masculina tiene miedo a dejar espacio al otro, a los demás. Entonces te voy a dar unas frases para que las incorpores. Ahí verás tú en qué polaridad estás, si en el miedo a quedarte solo y sentir que no te hacen sitio, que es la energía femenina, o un miedo a dejar espacio a los demás, que al final también es por miedo a, pues eso, a lo mejor si dejas espacio, pues te crees que te vas a quedar tú sin nada, que eso sería la energía masculina. Esas frases como mantras, para que te apuntes, serían, si estás en la polaridad de la energía femenina, las frases serían: yo soy una parte, me doy un lugar. Y si estás en la polaridad masculina, la frase sería: te doy tu espacio. Y por último, ese eje que tiene que ver con la voluntad, que es el eje vertical, ahí puedes sentir una presión hacia adelante, un tengo que, o puedes justamente estar en lo contrario, una presión hacia atrás que te lleva a la pereza, a adolecer totalmente de voluntad y no actuar, ¿no? Por lo tanto, si eres de las personas que te presionas demasiado en ir hacia adelante con todos tus proyectos, sean personales o profesionales, estás en el tengo que, la frase, el mantra que te diría es: construye. Y si eres de las personas que, bueno, pues que hay un miedo ahí y vas hacia atrás y estás siempre en pereza, adoleces totalmente de voluntad, te diría: actúa para que tu pereza se diluya y puedas confiar en ti. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este podcast del movimiento, de perder los miedos al cambio que nos dejan, bueno, pues en bucle toda la vida y sin poder avanzar y sin poder expandirnos. Espero que te haya ayudado y bueno, pues te espero en mi siguiente podcast, que seguiremos desprogramando partes de tu cuerpo. El siguiente podcast será desprogramaremos los riñones y la vejiga y bueno, pues te invito también a que te inscribas, que te suscribas para que puedas acceder de forma fácil al siguiente podcast, que te llegue una alarma y puedas escucharlo. Y decirte que muchas gracias por estar aquí y que todos somos movimiento.